antes de comenzar con el video de hoy, como parece que no puedo hacer las cosas bien, me he olvidado de destacar la importancia de la alantoides, una formación que va a aparecer ahora en la pantalla y que consiste en un divertículo dorsocaudal del saco vitelino definitivo o secundario que se introduce en el pedículo de fijación. Es una estructura importante con vistas a lo que vamos a tener que desarrollar ahora en este periodo embrionario. Hemos dejado entonces a fines de la tercera un disco germinativo trilaminar, que ya no era un disco porque tenía un extremo cefálico más ancho y uno caudal más angosto, plano. Y ahora en la cuarta semana va a ocurrir un fenómeno muy importante que es la cilindrización. Entonces el embrión se cilindriza. ¿Y cómo es que adquiere forma cilíndrica? Bueno, gracias a dos fenómenos. Uno, la incurvación céfalo-caudal o longitudinal, que se debe al crecimiento del tubo neural, el primer esbozo del sistema nervioso a fin de la tercera semana. Y la otra es la incurvación transversal o lateral, que se debe al crecimiento de los somitas, el mesodermo paraxilosomítico, ese que sufría esos engrosamientos segmentarios o en bloque. Bueno, es muy importante también porque el crecimiento de los somitas es lo que va a determinar la incurvación transversal. En pocas palabras, lo que más crece y más rápido lo hace en sentido longitudinal es el tubo neural y que determina una incurvación cefalocaudal longitudinal. Y lo que más crece y más rápido lo hace en sentido transversal son los somitas y va a determinar la incurvación transversal o lateral. Bueno, estas dos incurvaciones en cuarta semana son las que determinan la cilindrización del embrión. Y de la mano de la cilindrización hay algunas importantes consecuencias. Por ejemplo, el amnio pasa con esta cilindrización a envolver a todo el embrión. En tercera semana el amnios está dorsal a un disco germinativo plano y uno dice, si yo veo que los niños nacen y están envueltos en amnios y todos venimos envueltos en amnios, ¿en qué momento lo envolvió el amnios a todo el embrión? En este momento, en la cuarta semana. Otra consecuencia también importante. El saco vitelino, que estaba en la tercera semana ventral a un disco germinativo plano, con la cilindrización es incorporado parcial y pasivamente dentro del embrión. Claro, uno diría en tercera semana, ¿cómo es que vamos a poner un saco vitelino dentro de un disco germinativo plano? Claro, lo que pasa es que cuando termina dentro del saco vitelino, ya no soy un disco germinativo plano, sino que me he cilindrizado. Entonces lo estoy introduciendo en un embrión cilíndrico. La cilindrización tiene entonces estas dos importantes consecuencias. Una, el amnios pasa a envolver completamente a todo este embrión. Y dos, el saco vitelino es incorporado parcial y pasivamente dentro del embrión. ¿Por qué parcial? Bueno, porque parte del saco vitelino sigue fuera. Entonces debe haber una comunicación entre el saco vitelino que está dentro y el que está fuera. Y la hay. ¿Y cómo se llama? Se llama conducto onfalomesentérico o conducto del saco vitelino o pedículo del saco vitelino, como quieran. De todas maneras está bien cualquiera de esos nombres. Hay un saco vitelino dentro, que no se llama más saco vitelino, se llama intestino primitivo, y un saco vitelino fuera, que ¿cómo se llama? Saco vitelino por ahora. Bien, otra consecuencia importante desde el punto de vista general de la forma del embrión en este momento es que la alantoides, que estaba fija al pedículo de fijación, sigue allí en el pedículo de fijación, pero al incurvarse el embrión, al cilindrizarse el embrión, entonces pasa lo siguiente, el pedículo de fijación se acerca notablemente al pedículo del saco vitelino, terminan muy cerca uno de otro. Y allí viene otra consecuencia más importante. Resulta que el extremo proximal de la alantoides se va a fusionar en la cuarta semana con el extremo distal de lo que se llama intestino posterior. ¿Y cómo es eso de intestino posterior? Bueno, el intestino primitivo tiene 4 regiones, que son intestino faríngeo,
intestino anterior, intestino medio e intestino posterior. Las he nombrado de cefálico a caudal, es decir, desde el estomodeo o boca primitiva al proctodeo o fosita anal. El intestino faríngeo va desde el estomodeo al brote respiratorio, se llama así, brote respiratorio, el brote que va a originar la tráquea y los bronquios. El intestino anterior va desde el brote respiratorio al brote hepático. El brote hepático o hepatopancreático, para ser más precisos, se origina en una parte del intestino que corresponde al límite entre el extremo proximal y el distal de la segunda porción del duodeno. Luego tenemos el intestino medio, que va desde el brote hepático o hepatopancreático hasta la unión de los 2/3 proximales con el tercio distal del colon transverso, y desde allí hasta la fosita anal el intestino posterior. Bien, entonces, la alantoides, ¿con quién se fusionó? Con el intestino posterior. ¿Y qué forma durante la cuarta semana? La cloaca, una estructura que se llama cloaca, que es muy importante porque durante la quinta semana se va a tabicar la cloaca en y se va a dividir, se va a tabicar por un tabique que se llama urorectal y se va a dividir en seno urogenital por delante y conducto anorrectal por detrás. Estas estructuras son muy importantes porque el conducto anorrectal, bueno, cualquiera con ese nombre se da cuenta que da origen, ¿no?, al recto y al conducto anal o canal anal. Y el seno urogenital va a dar origen a la vejiga, parte de la uretra, los 2/3 inferiores de la vagina, en el caso de la mujer. Estos son los cambios generales, o algunos de los cambios generales. Nos restaría un cambio más muy importante también, y es el siguiente. ¿Recuerdan cuando vimos hacia fines de la tercera semana el mesodermo intraembrionario? Tenía dos regiones, que eran el que estaba caudal a la lámina procordal y el que estaba cefálico a la lámina procordal. Bien, hablamos de los somitas, que era del que estaba caudal, ¿no?, el mesodermo paraxil. Ahora, ¿y el mesodermo que estaba cefálico a la lámina procordal? Bueno, el mesodermo que estaba cefálico a la lámina procordal, cuando lo dejamos repasando el video anterior, ¿no?, tenía tres regiones que de cefálico a caudal eran el mesodermo del septum transverso, el mesodermo del área cardiogénica y el mesodermo branquial. Con la cilindrización, fundamentalmente con la incurvación cefalocaudal o longitudinal, estas posiciones se invierten y resulta que me queda como más cefálico queda el mesodermo branquial, que va a dar origen a la estructura conectiva de la cabeza y el cuello. En la parte media me queda el mesodermo del área cardiogénica, siempre quedó allí. Y como más caudal, ya no más cefálico, sino más caudal, el mesodermo del septum transverso, que va a dar origen al centro frénico del diafragma y al conectivo del hígado. Básicamente, aunque yo sé que queda horrible haciéndolo en un video, y es mejor ver imágenes, siempre estoy tentado, cuando uno da las clases presenciales, de decirles, miren, esto es una cosa similar a la siguiente. Si yo, ahora, en vez de ser cilíndrico, asumamos que soy plano, y así plano como me ven, le digo, cefálico a la lámina procordal, si yo soy plano, tengo un mesodermo del septum, mi mano derecha, un mesodermo del área cardiogénica, mi mano izquierda. Cuando crezca mucho el tubo neural y yo me incurve cefalocaudalmente, lo que va a ocurrir es esto, por la incurvación. Y me queda el mesodermo branquial como más cefálico, el del área cardiogénica, en el medio, sigue en el medio, y el del septum transverso me quedó como más caudal. Entonces, básicamente lo que pasó es esto. ¿Y por qué ocurrió? Ocurrió sencillamente porque es el tubo neural el que ha crecido y ha generado la incurvación. Bueno, más allá de esta locura que es dibujar en el aire y que se puede ver mucho mejor en imágenes, es casi un gusto que uno se quiere dar, ¿no?, de cómo lucían las cosas en la tercera semana y cómo lucen en la cuarta. ¿Qué cosas derivan de cada una de estas estructuras? Vamos a nombrarlas porque aquí la cuestión es dar el pantallazo general.
no vamos a dar toda la embriología especial de cada estructura. Pero, por ejemplo, derivados del ectodermo superficial. Derivado del ectodermo superficial es el epitelio anterior de la córnea, el cristalino, la epidermis, los anexos cutáneos, los ameloblastos del esmalte dentario y alguna cosita más como por ejemplo la adenohipófisis. Derivados del ectodermo neural, todo lo que se refiere al sistema nervioso, por ejemplo, neuroepitelios sensoriales del ojo, la nariz y el oído, todas las estructuras del sistema nervioso central, la neurohipófisis entre ellas, la epífisis opineal, etc. Bien, y derivados de, por ejemplo, el mesodermo. Me olvidé de una cosa, estoy pensando, en el mesodermo branquial, nosotros vamos a tener también engrosamientos que se van a llamar arcos branquiales, y eso va a generar unas hendiduras en el ectodermo superficial que se llaman hendiduras branquiales. Bien, la primer hendidura branquial va a tapizar el conducto auditivo externo, ese ectodermo superficiales. Bueno, pero sigamos. El mesodermo, por ejemplo. El mesodermo que estaba cefálico a la lámina procordal en la tercera semana y que ahora se invirtieron las posiciones, ¿a qué da origen? Y bueno, el mesodermo branquial, con las estructuras conectivas de la cara, de la cabeza y el cuello básicamente, el del área cardiogénica del corazón y el del septum transverso, ya dijimos, centrofrénico del diafragma y conectivo del hígado. El mesodermo que está caudal a la lámina procordal tiene importancia que sepamos que hay un mesodermo paraxil o somítico. Ese es el que creció y determinó la incurvación transversal. ¿A qué da origen? Bueno, da origen a unas estructuras que se llaman dermatomiotomas y esclerotomas. Dermis, hipodermis, músculo, el esclerotoma, cartílago, hueso de ese segmento en bloque o región del organismo. Es como si tuviésemos hecho como por una camiseta de rugby de bandas transversales, la de los Pumas, por ejemplo. Bueno, pero hay una particularidad. Yo origino segmentos así de los somitas, pero la inervación para cada estructura derivada de los somitas viene del tubo neural, y el tubo neural crece longitudinalmente, mientras que los somitas crecen transversalmente. Entonces se desfasa el origen de la inervación de la estructura a la cual va a inervar. Es lo que uno luego estudia en anatomía como inervación metamérica. Y dice, ¿de dónde diablos salió que esto viene de tal lado? De aquí, de este momento, de la cuarta semana, cuando se desfasa el origen por el crecimiento longitudinal del tubo neural, del destino en el crecimiento somítico. Venga, y el mesodermo intermedio, va a originar el aparato urogenital. Y el mesodermo lateral va a originar las serosas, pleura, pericardio, peritoneo, la corteza de la suprarrenal, el vaso, entre algunas otras estructuras menores. Bien, vamos finalmente al endodermo. El endodermo va a tapizar todo el intestino primitivo. ¿Y a qué me va a dar origen? A todo el intestino, al aparato respiratorio, estamos por el brote respiratorio, al brote hepatopancreático, así que el hígado y el páncreas también. Y hay unas estructuras muy importantes cefálicamente en lo que se llama intestino faríngeo, que son unos divertículos de ese intestino faríngeo que se llaman bolsas faríngeas. Hay primera, segunda, tercera, cuarta, quinta bolsa faríngea. ¿Y a qué dan origen? Y bueno, en orden de cefálico a caudal, vamos a tener que ir nombrando, por ejemplo, las trompas faringotimpánicas y la cavidad del tímpano, la amígdala y su fosita, las paratiroides superiores e inferiores, la tiroides, las células parafoliculares de la tiroides. Y en el extremo más caudal, ya dijimos a qué daba origen la cloaca cuando se dividía, en fin, en esto de seno urogenital y conducto no rectal. Todas las demás estructuras que están dentro, que uno puede entrar a decir lo que quiera de ellas, la evolución de cómo se forma el estómago, de cómo se forma el esófago, de cómo se forma el intestino, de qué pasa con el intestino medio en el periodo embrionario y en el periodo fetal, que de hecho es muy importante. Por ejemplo, el intestino medio rota 270 grados en sentido antihorario durante su formación. Y al rotar sobre la arteria mesentérica, durante
el periodo embrionario se hernia. ¿Por qué? Porque crece mucho el intestino medio, crece mucho el hígado y crece poco la cavidad abdominal que los contiene. Y entonces, ¿qué ocurre? Y es fácil, alguien se va a tener que ir. El hígado no puede porque está fijo al mesodermo del septum transverso. ¿Quién se va? El intestino medio. Pero durante el periodo fetal, de la 9ª semana al nacimiento. ¿Y por qué de la 9ª semana? Porque aparecen los primeros núcleos de osificación. De allí en adelante se llama feto hasta el nacimiento. Bueno, en el periodo fetal regresa. ¿Y por qué regresa? Porque crece más la cavidad abdominal que lo que crece en el hígado y el intestino. Y ahí en periodo fetal termino de incorporar lo último que me quedaba de este saco vitelino fuera. Y lo incorporo y lo llevo puesto dentro como divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel es lo último que se incorpora del saco vitelino. Habrán notado que los chicos no vienen con un saco vitelino al lado como si fuese una pelota que se le acercan a los papis. ¿Sí? Lo termina de incorporar cuando el periodo fetal y es eso que llevamos ahí. Si algo tuviera yo que destacar antes de cerrar esto es lo siguiente. Cada estructura que nosotros vemos nos dice algo acerca de lo que pasó, acerca de su origen, acerca de su historia. Uno no puede dejar de mirar el divertículo de Meckel y saber de dónde apareció. Uno no puede dejar de mirar el agujero ciego, por ejemplo, en la B lingual y saber que allí alguna vez las células proliferaron, migraron y terminaron originando la tiroides. Como decía Margalef, que siempre en la cátedra con el licenciado Sebastián Sánchez decimos, en biología nada ocurre sin dejar huella. Bueno, y ahí estamos con periodo embrionario. Como siempre me habré olvidado de algo, pero bueno, para algo están las consultas.